Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy donde vamos a hablar de el número invisible, ¿no? Y ya vamos a ir viendo qué es el número invisible, cómo calcularlo, cómo capturarlo y les hago el siguiente pedido. Cierren un segundito los ojos. Cerremos todos un segundito los ojos, ¿sí? Respiremos profundos e imaginemos que estamos en un campo árido, seco, muy grande. Hay plantas muertas. Hay animales muertos, deshidratados, y miran para los 360 grados en ese campo y está todo seco y árido. Y ahora imagínense ese lugar, ¿sí? Con todos los animales muertos, todas las plantas caídas. Y ahora sí, abramos los ojos e imaginemos que bajo la tierra, ahí en ese campo árido y seco, hay un acuífero. 40 metros adentro, un acuífero, aguas subterráneas que podrían haber hecho que todo ese campo hubiera estado florecido y los animales hayan podido vivir en paz y haberse reproducido. Y la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿sí? ¿Qué puede tener que ver esto con la estructura comercial de una empresa? Y veamos quién habilita el chat y la idea es que podamos, ¿qué querrá decir esto del acuífero? Sí, fíjense lo que van diciendo, cosa que todos podamos leer ideas de todos, ¿sí? Fíjense. Acá Gonzalo dice, Gonzalo, hola Gonzalo de Ecuador, dice, la solución podríamos tenerla más cerca de lo que creemos o sabemos y no la buscamos a tiempo en el lugar adecuado. Aunque no lo veamos, dice Pablo, bueno, el sol está. Alejandro dice, a veces los recursos están a mano, pero no los vemos. Oportunidades enterradas, dice Néstor. Pablo dice, siempre hay recursos para aprovechar. Bueno, tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, lo del acuífero. Entonces, vamos a ver que la misma metáfora, nosotros desde Sama, la vemos que sucede algo parecido a esto en las estructuras comerciales. A veces estamos parados, ¿sí? Arriba del pozo de petróleo que está abajo, pero si alguien no cava, no perfora, no sale. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en el viaje de hoy es, ¿en nuestra estructura comercial no tendremos el acuífero abajo? La pregunta es, ¿cómo hacemos para perforar y que el agua fluya? Entonces, y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Quizás estoy sentado frente a mis narices, podría lograr mucha más facturación, sin bajar precios, sin subir costos, sin hacer campañas, sin cambiar el producto, sencillamente haciendo el pozo y extrayendo el agua que está ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este rato que vamos a estar hoy juntos? Vamos a ir viendo por qué desde Sama, después de haber investigado muchas estructuras comerciales, vemos que este número, el acuífero, está casi siempre en todas las estructuras comerciales. El resultado potencial está esperando ahí. Ahora, ¿cómo calcular cuánta agua hay abajo de la estructura comercial en dólares concretamente? Y vamos a ver un método, que es aquel método con el cual vinimos trabajando y desarrollando los últimos años, que aumenta la probabilidad de poder capturar ese ingreso incremental, sacar el agua. Así que podríamos diferenciar estrategia comercial de performance comercial. La estrategia comercial, que no es de lo que vamos a hablar hoy, pero sí para arrancar desde ahí, siempre la pregunta es, ¿tengo una estrategia comercial ganadora? Y cuando analizamos la estrategia comercial, en ESAMA solemos hablar al proceso comercial, lo llamamos la máquina de hacer negocios, ¿no? Que en el fondo el objetivo es llegar a la medalla dorada, si fuera una olimpiada, y en temas comerciales, el resultado comercial no es vender, no es captar nuevos clientes, sino que termina siendo captar nuevos clientes, fidelizarlos y rentabilizarlos, ¿no? Cross-selling, upselling, que me usen de empresa principal. Y entonces, mi proceso comercial me debería ayudar a captar nuevos clientes, desarrollarlos, que me compren todo el portafolio de productos y hacer clientes de por vida, aumentar la esperanza media de vida. Y para eso entonces la estrategia comercial tiene dos grandes bloques, el bloque celeste y el bloque púrpura. El bloque celeste es el plan de negocios, el plan estratégico, el plan comercial, el business plan, cada uno lo llama distinto, pero dentro hay más o menos lo mismo, que tiene que ver con definir dónde quiero ver la compañía en los próximos años, porque si no lo veo no sé para dónde hay que ir. En misión, en qué quiero ayudar al cliente a estar mejor, no hablo desde el producto, en qué quiero ayudar al cliente a estar mejor, cuánto me gustaría que la compañía valga. Para transformar esa estrategia de la compañía en realidades, voy al segundo engranaje, que es la estrategia comercial, y ahí defino, ¿sí? A qué mercados voy a ir, a qué segmentos, con qué propuesta de valor, con qué producto diferenciado, con qué política de precios, una marca que marque con posicionamiento. Para alcanzar la aspiración financiera, pongo objetivos comerciales, defino por qué canales voy a ir,
Y ahí defino la cobertura y el tamaño de cada canal comercial. Y trato de hacer campañas para empezar a generar tráfico en los canales comerciales. Ahora, si la clave fuera esta, si la clave fuera producto, posicionamiento, marca, una marca que marque más que la competencia, un producto con ventajas competitivas, si esa fuera la clave, todos mis comerciales, o sea, la gente que vende, asesores comerciales, vendedores, ejecutivos de cuenta, si la clave fuera un producto con ventajas competitivas, todos mis comerciales de todos mis canales deberían vender más o menos lo mismo. Y todos los que estamos acá sabemos que hay muchísima dispersión entre los comerciales, gente de venta low performance, performance media y alta, a pesar de que todos venden el mismo producto con ventajas competitivas o sin ventaja competitiva, a pesar de que todos venden lo mismo, contra la misma competencia, con las mismas áreas centrales, con las mismas herramientas, en el mismo entorno socioeconómico, en el mismo país o en los mismos países. Entonces, decimos, la estrategia es importante, es necesaria, y no es suficiente para sacar el agua de abajo del pozo y beber, ¿sí? El oasis está abajo. Entonces, decimos, en Esama no compiten productos, el producto es un diente de este engranaje y es clave tener un producto diferenciado, porque si yo cambio algunos dientes de los engranajes azules, vamos a ver que todos mis comerciales empiezan a vender más. Los mejores empiezan a vender más, los peores pueden llegar a empezar a vender más, porque si mejoro el producto, si hago un producto muy apetecible con una gran ventaja competitiva, todos van a empezar a correr la curva a la derecha. Y siempre la pregunta es, ¿tienen un producto que le hace la vida fácil a los comerciales? A nosotros nos toca trabajar con miles de comerciales todos los años y a veces le dan balas que no matan. Entonces, desde la dirección les damos productos que no tienen ventajas competitivas. Entonces, es como que entra con forceps. Algunos lo logran vender, pero nada se vende solo, ni siquiera con ventajas competitivas. Es fácil vender, imagínense con desventajas competitivas. Entonces, por un lado, tengo que tener un producto que realmente sea superador. Decimos distinto o extinto. Si sos uno más, termina siendo uno menos. Y no hay lugar para los uno máses del montón. Porque tarde o temprano el cliente hoy que tiene su asesor de compra, que es el ChatGPT o Gemini o cualquier inteligencia artificial, hoy el cliente cada vez es más experto. Antes lo podía engañar, lo podía engatusar, pero hoy el cliente yo le digo lo que le ofrezco, mis vendedores le dicen y se mete a ver qué opina de esta oferta, qué opinan los clientes de esta empresa, qué otras ofertas hay, a quién me convendría comprar. Este vendedor, este ejecutivo de cuenta me sugirió esto. ¿Qué opinas? Hoy los clientes están mucho más preparados que nunca. Hoy todos son expertos en todo porque tienen su asesor de compra. Entonces, un producto más o menos, yo podía engañar a la gente antes. Hoy cada vez me va a costar más engañar a la gente porque el cliente cada vez va a empezar a estar más formado. Entonces decimos, primero, armar un producto que realmente es una ventaja competitiva, un buen posicionamiento, una marca que marca, un precio razonable y poner objetivos realistas y a partir de ahí que ver cómo los canales lo logran alcanzar. Ahora, pero independientemente de esto, lo que uno ve cuando hace investigaciones es que empresas que tienen ventajas competitivas, que tienen buenas marcas, igual no venden bien. Y tienen mucha gente que ni eso lo vende bien. Entonces, además de tener bien los engranajes del plan estratégico, vamos a entrar ahora en el área chica, que es el motivo de la reunión de hoy, que es lo que llamamos la performance comercial. ¿Cómo hacemos que mejore la performance, la productividad, el rendimiento de cada canal comercial? Y acá tenemos tres engranajes, ¿no? El primero lo llamamos en ESAMA la organización de la gestión del ambiente comercial. Esto lo tratamos mucho en el libro Efectividad y Productividad Comercial de ESAMA, está agotado, pero si a alguien le interesa este tema, después nos piden material y les mandamos, ¿sí? Entonces, el tercer engranaje lo denominamos organización de la gestión del ambiente comercial para cada canal. Entonces, para cada canal defino sucursales, fuerza de venta, distribuidores, franquicias, call center, el canal que elija. Para cada canal, una vez que definí desde la estrategia comercial la meta para cada canal, defino la estructura. Si yo tengo que vender, no sé, 1000 autos, 1000 computadoras, 1000 préstamos, 1000 planes de salud, 1000 seguros de tal cosa, en este canal, la pregunta es, para lograr ese objetivo de ese canal, ¿qué estructura debería tener? ¿Cuántos asesores, vendedores, distribuidores? ¿Cada cuántos vendedores un supervisor? ¿Cada cuántos supervisores un zonal y un divisional? Y armo la estructura a partir de lo que hay que lograr en esa estructura, ¿no? Después defino metas por función. Las metas direccionan la energía y el esfuerzo. Decíamos, el objetivo es captar, retener y rentabilizar clientes. Ahora, si no hay metas de fidelizar, si no hay metas de rentabilidad promedio por cliente, dime lo que mides, te diré lo que logras, dime lo que premias, te diré lo que logras. Y muchas veces el problema es que no
marco bien el norte a la gente. Digo, el cliente es lo más importante, pero el aplausito viene solo si vendiste, ¿no? Si fascinás, sorprendés, deleitás, tenés clientes de por vida que te generan recomendaciones espontáneas en las redes sociales. Entonces, definir bien la estructura, las metas por función, indicadores de productividad comercial y ahora hay que definir un modelo de actuación comercial. ¿Qué debería ser el vendedor para llegar a la meta? ¿Qué debería ser el jefe del vendedor o ejecutivo de cuenta para que el ejecutivo de cuenta haga lo que tiene que hacer para alcanzar la meta? Y lo mismo el jefe del jefe, los zonales y divisionales. Entonces, defino los modelos de trabajo, les doy las herramientas, dashboards, CRMs, lo que haga falta y defino un sistema de incentivo que incentive que hagan lo que deberían hacer para llegar a la meta. Suponiendo que haga todo esto bien, no quiere decir que todos mis ejecutivos de cuenta y vendedores de todos los canales van a llegar a la meta o vender más o menos lo mismo, porque me falta otro engranaje, el cuarto de la máquina de hacer negocios, que lo denominamos efectividad de los individuos de las áreas comerciales. Entonces, y acá lo que vemos es que los tres grandes issues son, por un lado, perfiles, que sea gente que tenga la compatibilidad para hacer lo que debe ser hecho, no cualquiera es bueno para hacer todo, menos para vender, que rasgos actitudinales son claves de proactividad, perseverancia, tolerancia al rechazo, la frustración, pensamiento positivo. O sea, hay muchos rasgos de la personalidad que son claves en los comerciales, que si están en cero es difícil desarrollarlo por más que tenga el mejor producto del mundo. Ahora, si están en 6 o 7, se puede desarrollar actitudes, ¿sí? Pero entonces, por un lado, definir perfiles, definir una academia comercial, qué conocimientos, habilidades y actitudes tendrían que tener desarrollados para implementar este modelo, usando esta herramienta para llegar a esta meta. Y por otro lado, ¿cómo hago para que haya motivación? Viene de movilizar energía. ¿Cómo hago para, por un lado, tomar gente que le guste hacer lo que tiene que hacer, que no lo odie ni lo haga solo porque es un trabajo, porque la venta es muy emocional, o sea, da el mazo este neurocientífico, veía que los Homo sapiens somos seres emocionales que después justificamos con la razón las decisiones emocionales impulsivas que tomamos. Y la venta tiene que ver mucho de emocional. Yo tengo que entusiasmar a un cliente, hacerlo morir de ganas de comprar, generar un ferviente deseo de comprar, para que compren. Las emociones son contagiosas. Entonces, si la gente no está motivada, no está movilizada, no le interesa el proyecto, no le interesa resolver este problema al cliente, no, o sea, va a entusiasmar a muy poca gente. Entonces, la motivación tiene que ver con que le guste hacer la tarea, que tenga logros y que tenga reconocimientos. Entonces, ¿cómo ayudamos a acelerar la curva de cierre? ¿Cómo ayudamos a que saboreen la miel del éxito lo antes posible? Porque eso genera dopamina en el cerebro en lugar de cortisol. Y si tiene logros rápidos, dice, esto está bueno para mí, me siento que lo puedo hacer, empiezo a ganar plata y eso achica la hemorragia de la rotación también. Entonces, en muchos equipos comerciales, vamos a ver ahora, suele haber mucha dispersión entre los comerciales, a pesar de que todos venden el mismo producto, que será el mejor del mercado, uno del medio o uno que realmente es casi invendible, a pesar de que que están en comercial y marketing jamás salieron a ofrecerlo, para que vean que es invendible. Pero a veces pasa lo contrario, es lejos el mejor producto o servicio del mercado y tampoco lo venden. Entonces, porque vamos a ver que el resultado comercial es un emergente sistémico multicausal. Necesito que todo esto esté funcionando bien en forma armonizada. Entonces, por un lado, que les guste la tarea, motivación, que tengan logros, que genere dopamina, que lo sepan hacer. Y por último, si no estoy llegando al resultado esperado, en esa generalmente decimos, pues puede ser que el problema esté en el quinto engranaje, que es el que va articulando a los anteriores, que es ejecución comercial. ¿Cómo ejecutar brillantemente bien los anteriores? Sobre todo los tres púrpuras. Porque ¿de qué me sirve tener un buen dashboard de indicadores si nadie lo mira? ¿De qué me sirve armar un buen modelo de actuación comercial si nadie lo implementa o sistemática? ¿De qué me sirve tener tecnología, darles herramientas, darles CRM si no lo usan o lo usan porque es obligación pero no lo aprovechan en serio? ¿O de qué me sirve dar un curso acá y no hay transferencia a la tarea? Entonces, cuando uno no alcanza el resultado esperado, siempre la pregunta, decimos en Esama, es ¿en qué diente de qué engranaje tenés tu principal área de oportunidad de mejora? Porque muchas veces el primer gran problema es tener claro dónde tengo el problema. Si no genero los negocios, las ventas que me gustaría generar, ¿dónde tengo el problema? Porque el gran problema, decíamos, es cuando uno no sabe dónde tiene el problema. Entonces, generalmente con un business scanner, un diagnóstico de situación, la idea es poder decir, Eureka, encontré dónde tengo los principales problemas. Hoy vamos a hacer foco no en estrategia comercial, que sería un business scanner de la estrategia comercial. Hoy vamos a hacer foco en los engranajes estos púrpura. Y entonces vamos a pasar de estrategia comercial a hablar de
performance comercial. Y la pregunta acá que deberíamos hacer, ya es el producto que tengo, la imagen de marca que tengo, los mercados que definimos ir, la estructura de precio que definimos tener, es lo que es, las áreas centrales son lo que son. Con todo eso ya definido, que siempre es mejorable, pero con todo eso que ya está definido, la pregunta es, ¿estamos vendiendo todo lo que podríamos vender? ¿O estamos parados arriba del acuífero y no lo estamos pudiendo sacar el agua de abajo? Entonces, ante la pregunta, ¿cuánto más podríamos vender? Una primera forma, hoy vamos a ver varias, pero una primera forma de tratar de entender el tema es poder entender la estructura comercial. Entonces, si yo tengo acá una estructura comercial tipo, entonces imagínense que vendí 1.000 seguros, 1.000 autos, 1.000 préstamos, el producto que sea, tengo 100 ejecutivos de cuentas, 100 vendedores, uno diría la productividad promedio es 10. Pero la verdad es que decir la productividad promedio es 10 no quiere decir que todos venden en promedio 10. Es una media aritmética. Entonces voy a tener aquellos que venden muy por arriba de la media, los top performance, que en general, si la media es 10, los mejores, por los estudios que hacemos, venden entre 25 y 50. Y por otro lado voy a tener los low performance, que venden entre 0 punto algo, muchos no venden nada y se van en rotación, y voy a tener los que venden 0 punto algo y 3. Ahora, si alguien vende uno por mes y la media es 10, estos están 900% abajo de la media. O si venden acá en el techo de este intervalo del 33% más bajo, si venden 3 están 300% abajo de la media. Y si tomamos entonces intervalos, los low performance, imaginemos venden 2 por mes. Si la media es 10, están 400% abajo de la media, grandes números, ¿no? Y si los mejores venden 30 por mes y la media es 10, quiere decir que los mejores venden 200% arriba de la media, entre 10 y 30. Y entre 30 y 2 de acá, los mejores venden 1.500% más que los peores. Venden el mismo producto contra la misma competencia, con las mismas herramientas que les doy, el mismo sistema de incentivos. Sin embargo, las dispersiones pueden ir de 100 a 1.500% de los que encontramos. Entonces, la pregunta que uno se empieza a hacer es, bueno, con esta estructura, ¿podría vender más? ¿Cuánto más? ¿Y cómo podría definir un método que me ayude a sacar el agua de acá? A priori decimos, cuando hay dispersión grande a la media, entre la media y los que más venden y menos venden, como acá que hay alta dispersión, cuando hay mucha dispersión, ¿qué dirían? Vemos por el chat, la oportunidad de sacar mucha agua de acá, de vender mucho más con esta estructura. Si hay alta dispersión a la media, ¿es alta o baja? Y veamos qué dicen. ¿Qué dirían? Si la dispersión a la media es alta, la oportunidad de vender mucho, ¿es alta o baja? Fíjense lo que dicen ustedes. Todos dicen alta, nadie dice menor. Bueno, y es como ustedes dicen, ¿no? A mayor dispersión a la media, la probabilidad de vender más es mayor. ¿Por qué? Porque hay un grupo que empíricamente está demostrando que este producto contra esta competencia, con este precio, se puede vender mucho más que la competencia. Entonces, también podría ser que la dispersión sea chiquitita y también puede ser que haya oportunidad de vender más, porque capaz todo el mundo lo está haciendo mal. Pero cuando hay mucha dispersión a la media, esto me está marcando que hay alta probabilidad que trabajando con esta estructura se pueda vender mucho más, sacar agua de abajo. ¿Por qué? Porque hay un grupo que lo está haciendo. Entonces, y cuánto más, a priori, como primer número, y hoy lo vamos a ir calculando, entre la media actual y la media de los top performance, es un número realista. Pues si los mejores venden 30, la media es 10, yo digo, bueno, podríamos tratar de llevar la productividad promedio de 10 a 15. No digo a 30 como los mejores, de 10 a 15. Pero pasar la productividad promedio de 10 a 15 es aumentar un 50% la productividad promedio de venta de este equipo y esto es aumentar un 50% la facturación de arriba, sin bajar precios, sin más campañas, sin más costos. Sencillamente migrando la productividad promedio a la derecha. ¿Cómo hacerlo? De eso vamos a hablar en el día de hoy. Ahora, si yo pudiera entender por qué los que venden mucho, cuál es el ADN de los top performance, y eso lo modelizo en lo que llamamos en ESAMA un playbook. Un playbook es un manual de instrucciones. Concretamente, los que venden 1.500% más que los más bajos, los que venden 200% más que la media.
¿Qué hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo prospectan? ¿Cómo clasifican su cartera de cliente? ¿Cómo generan situaciones de venta? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se preparan antes de cada reunión? ¿Cómo la abren? ¿Cómo hacen argumentaciones impactantes? ¿Cómo rebatan objeciones? ¿Cómo cierran? ¿Qué actitudes tienen desarrollados? ¿Qué herramientas utilizan de las que les damos? Si yo pudiera extraer el ADN que explique los patrones comunes recurrentes de los top performers y lo modelizo en lo que llamamos un playbook comercial y eso se lo inserto como un chip a todos los comerciales, como el resultado de la resultante de lo que la gente hace, cuando la mayoría hagan lo que hacen los que venden 200, 300, 500% más que otros, voy a ir corriendo la curva de distribución a la derecha. Y vamos a ir viendo cómo llevar adelante esto. Entonces, si yo pudiera tener claro por qué los que venden mucho, ya sé qué es lo que tengo que reproducir a gran escala. A veces no está claro. Y a veces los mejores resultados no son mejores prácticas, porque a veces hacen cosas que no se pueden reproducir a gran escala. Por eso hay que tomar dentro del ADN del playbook los patrones comunes recurrentes reproducibles. Entonces, porque si hay alguien que vende mucho porque su hermano es el director de esa empresa y logró un gran contrato, bueno, eso no es reproducible. No todos tienen hermanos en las compañías que te van a comprar mucho. Entonces hay que buscar dentro de los resultados mejores prácticas y ahí reproducibles. Si yo pudiera entender por qué los que venden mucho, también debería entender cuáles son los obstáculos de por qué los que venden poco. ¿Qué es lo que los frena? Y sobre todo, yo no debería ver qué hacen los que venden mucho y qué hacen los que venden poco. Debería ver la diferencia, que llamamos las conductas críticas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los top que no hacen los de abajo? Y en eso hay que ver cómo inyectarles por endovenosa a todos para ayudar a que todo el mundo dé el big jump, el gran salto y mejore los resultados. Bueno, ¿cómo hacer todo este proceso? De eso vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, imaginemos un grupo normal real. Esta es una empresa real, no importa ni de qué empresa ni de qué país. Tiene 70 ejecutivos de cuenta que le venden un servicio a pymes y fíjense, cobran, una vez que le vendo a una empresa, esta empresa cobraba $150 por mes. Al cliente le daban un servicio, un servicio. Ahora, la vida media de los clientes de esta empresa era 10 años. En general, estaban durante 10 años pagando la cuota hasta que hacían morirás y se iban y desertaban de ser clientes. Entonces, quiere decir que cada venta que producían estos ejecutivos de cuenta era un cliente que me iba a pagar $150 por mes, o sea, casi $2.000 en el año. Por 10 años, cada venta son $20.000. Entonces, veamos los números de esta empresa. Si esta empresa la dividiríamos en tres grupos, los low performance, performance media y performance alta, tendríamos divididos a estos 70 vendedores de la siguiente manera. Tengo los top performance, el 20% superior, que venden 14 contratos, son 14 vendedores que venden 13.3 contratos por mes. Tengo el pelotón del medio, que son 43 vendedores, ejecutivos de cuenta que venden 8 contratos por mes. Y tengo los low performance, el 20% de más bajos resultados, que son 13 vendedores que venden 3.7 contratos por mes. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que si tomo de arriba para abajo, la media está un 54%, o sea, vende un 54% más que los de abajo. Si lo mido de abajo para arriba, los de abajo venden 100% menos que los de arriba, ¿sí? Depende si mido de arriba para abajo, de abajo para arriba, hay que ponerse de acuerdo. Y esto hace que si los mejores venden 13 y la media es 8, los mejores están un 64% más que la media. Ahora, si 13 contratos por $20.000 que me deja cada cliente, quiere decir que cada vendedor top performance le deja a esta empresa 270, o sea, por las 13 ventas, cada vendedor que me vende 13 contratos por $20.000 cada cliente, me va a terminar dejando $270.000 de facturación cada vendedor que vende 13 contratos por mes. Y de la misma manera, cada vendedor low performance que logra 3.7 contratos por mes por 20.000, me va a dejar más o menos $73.000. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que venden el mismo producto contra la misma competencia, pero las 13 ventas de este vendedor multiplicado por el valor presente neto del cliente hace que las 13 ventas de este vendedor me van a dejar $270.000 y las 3.7 ventas de este vendedor me van a dejar $73.000. Esto lo que hace es que cada vendedor que yo lo pueda sacar del pozo, del subsuelo, de low performance, y lo pueda llevar arriba,
¿cuánta más facturación me produce por mes? ¿Qué dirían por el chat? Cada vendedor que yo saco de low performance y lo paso a top performance, ¿cuántos dólares más de facturación me produce por mes? Y veamos qué dicen en el chat. ¿Cuánto más? Si nos alineamos y vemos de lo que estamos hablando. Alejandro dijo lo que piensa. ¿Qué piensa el resto? Cada vendedor que saco de low performance y lo paso arriba, ¿cuánto más me produce? Solo Alejandro dijo algo. Ahí Pablo puso algo parecido a lo de Alejandro. Entonces fíjense, como Graciela, cada vendedor que yo saco de abajo me produce $200.000 más. Porque en lugar de vender 3.7 contratos, vende 13. Quiere decir que si por cada vendedor que yo saco de abajo y lo paso arriba me vende $200.000 más por mes, o sea, 2.400.000 dólares más por año, son números reales de una pyme real, cuando veo el valor presente neto del cliente, porque no me interesa la cuota de este mes, los $150. Si lo retenemos, la vida media de esos clientes son 10 años, o sea, que cada vendedor que saco del fondo lo paso arriba, son 2.400.000 dólares más por año. Saco 10 vendedores del pozo y lo paso arriba, ¿cuánta plata más es por año? 20 millones de dólares incrementales, sin más estructura, sin bajar los precios, sin más costos. ¿Haciendo qué? Mejorando la performance comercial. Entonces, y la pregunta es, ¿y cómo se podría hacer para aumentar la probabilidad de ayudar a esta gente a dar el big jump, el salto y pasar para arriba? Entonces, cuando analizamos la radiografía de esta estructura comercial, vemos que los de arriba hay 300% de diferencia entre 3.7 y 13 entre lo que están haciendo. Vemos que entre los de abajo que venden 3.7 y estos que venden 8 hay más 119% de diferencia entre los de abajo y la media, y que los de arriba venden 3.600% más que los de abajo. Entonces, cuando empezamos a hacer la radiografía del paciente, tenemos que empezar a, como un médico, cuando ve la radiografía, la tomografía, el análisis de sangre, tenemos que empezar a ver las curvas de distribución de frecuencia de resultados, diagnosticarlas y hacer un tratamiento como haría un médico para correr la productividad promedio a la derecha. Y lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es ver una metodología que nos ayude a hacer eso. Ahora, ¿cuál es el gran problema que suele frenar a la mayoría de las estructuras comerciales por las cuales hay tanta dispersión? Hace 35 años que nos dedicamos a esto, hemos trabajado con cerca de 850 empresas en 30 países y siempre encontramos patologías y frenos recurrentes. Y en general trabajamos con empresas muy grandes, ¿no? De Citibank, BBVA, General Motors, Carrefour, Coca-Cola, Zurich, Ochá, pero todas compañías así. Y siempre encontramos patologías recurrentes. Y cuando analizamos todo lo que encontramos, dijimos, bueno, tratemos de buscar frenos que sean patrones en común en todas las estructuras comerciales. A veces hay grandes marcas, grandes productos, pero grandes dispersiones abajo. Entonces, ¿cuáles suelen ser el freno de mano que impide que la estructura venda mucho más para sacar el agua de abajo? Y en general, ¿cuáles son las 4 patologías que encontramos? Alta dispersión de resultados en casi todas las compañías, mucha dependencia de unos pocos, 20-80, unos poquitos comerciales que venden mucho, alta rotación, sobre todo cuando hay un alto componente variable en la remuneración, son como hemorragias con mucha rotación. Y por otro lado, no es que hay pasividad, vemos que hacen muchas cosas, pero igual no pueden salir del problema. Y porque vemos que muchas veces son acciones aisladas que no tienen impacto. Un curso de venta de 2 días, un CRM, una convención, un incentivo, una campaña de marketing. Pero muchas veces vemos que son acciones aisladas que no tienen el poder de cambiar la inercia para sacar el agua que está 40 metros abajo del agua, ¿no? Entonces, si le damos un poco un doble clic a cada uno de estos 4 frenos y sugerencias, traten de pensar ustedes si alguna de estas puede estar pasando en la empresa de ustedes, puede ser que ninguna. En general nosotros encontramos en casi todas partes estos frenos. McKinsey en algunos estudios publica que encuentra 8x de diferencia entre los peores y los mejores vendedores de las empresas B2B. Gallup habla de 10x de las investigaciones que hace, dice, venden el mismo producto contra la misma competencia, pero Gallup dice, hay 1000% de diferencia. Uno vende uno, y el otro no vende un 10% más, vende 1000% más. Nosotros en ESAMA encontramos entre 100 y 1500% cada vez que hacemos estos estudios. Entonces, los 4 frenos que generalmente frenan los resultados son
una alta dispersión a la media, dependencia de unos pocos, no es 20-80, no es como la ley de Wilfredo Pareto, pero muchas veces el 20% de mis mejores comerciales me vende entre el 40 y el 90% de la facturación. Depende de unos pocos. Ahora, ¿y cuál es el riesgo de depender de unos pocos? Veamos qué dicen por el chat. ¿Cuál sería el riesgo de que mi facturación dependa de unos pocos, de un porcentaje chico de mis comerciales? Veamos qué decimos por el chat para que todos podamos llevarnos ideas de todos. ¿Cuál sería entonces el riesgo de depender de unos pocos? Ahí Martín dijo algo. Opa, ¿qué opina el resto? Solo Martín opinó algo. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Graciela dijo otra cosa. Lucas, fíjense lo que dice Lucas, se te cae uno y fuiste. Riesgo de continuidad y dependencia de unos pocos, que cuando se vaya el mejor vendedor, quien vende, y eso hay que preocuparse antes que se vaya, ¿no? Porque ahí es el inicio del fin. Es como entrar al Triángulo de las Bermudas, que uno entra con vida y desaparece. No hay estructura sustentable, se va el comercial y se van los clientes, que cuando se vaya el mejor vendedor, quien vende. Fíjense todo lo que ponen ustedes acá para que podamos reconstruir las experiencias de todos los que estamos acá. Entonces, uno de los grandes riesgos de depender de unos pocos es que muchas veces lo que vemos es que esos pocos que venden mucho, venden a pesar de la empresa. Porque ese se va a vender a la competencia, o se va a vender a otro rubro y es probable que venda mucho. Entonces, mi gran problema es ¿por qué la gran mayoría no lo saco del pozo para que den el gran salto? Entonces, si dependo de unos pocos que venden mucho, tengo varios riesgos. Por un lado, puede irse de vacaciones, puede enfermarse, puede jubilarse, puede irse a vender otra cosa, o sea, puede ir a la competencia. Y no solamente que mi ingreso deja de ser predecible, porque se van los que generaban los ingresos, sino que muchas veces cuando se van, se va el know-how de qué hay que hacer para vender mucho más. Porque muchas veces ellos se van y no les extraje así con la jeringa el ADN que explica el alto rendimiento para vender mi producto contra mi competencia de esta empresa. No se hizo el playbook previo para reproducirlo a gran escala. Entonces, doblemente el peligro de depender de unos pocos que se van, mi ingreso deja de ser predecible y capaz tengo más costos que ingresos cuando se vayan y se va el know-how de qué habría que hacer para que todos vendan más. Por otro lado, hay un tercer problema que encontramos recurrente, sobre todo cuando es casi todo remuneración variable o un alto componente del ingreso de los equipos comerciales variables, muchísima rotación, ¿sí? Entonces, ahora, ¿y por qué hay mucha rotación? Porque vemos que el tiempo promedio para que un comercial nuevo sea productivo y venda razonable, dependiendo de lo que vende, va entre 6 y 12 meses. Y si tiene un alto componente variable de la remuneración, al tercer, cuarto, quinto mes ya empiezan las creencias, esto no es para mí, no puedo ni pagar alquiler, no puedo mantener mi familia, no puedo llevar adelante mis proyectos, ya está tirando currículums en otros lugares y aunque esté, no está. Aunque esté, no está porque su alma, su energía está buscando ya otro trabajo. Entonces, eso es como una hemorragia, ¿sí? Y el gran costo de la alta rotación ni siquiera es el costo que tengo de reclutar, inducción, jefes haciendo coaching a gente que dentro de 3 meses no está más. El gran costo ni siquiera es ese. ¿Cuál es el gran costo de la alta rotación? Y veamos que intercambiemos ideas por el chat. Y el que quiera destrabar micrófono, ¿sí? Porque no hace falta solo por el chat. ¿Cuál es el gran costo oculto de la alta rotación? La imagen que tiene el cliente de vos, que ¿Eh? constantemente tiene una cara distinta que es la cara de tu empresa. Entonces, la imagen que tiene el cliente de vos, como decís, ¿no? Y destruir reputación. Porque cuando yo mando a una persona que no está bien preparada, que no está convencida de la empresa, del proyecto, del producto, no infunde ni confianza ni entusiasmo, después cuando un comercial bueno le pide una reunión a ese cliente, ni se lo dan, le va a decir, no, no me interesa. Entonces estoy destruyendo reputación, con lo que cuesta construir reputación. Cuesta años y se destruye en 2 segundos por un mensaje mal mandado, un mensaje mal escrito, mandar a una persona que no te representa como un gran embajador. Que aunque el cliente no compre, por lo menos no destruiste reputación. Entonces, y por otro lado decíamos, los frenos que solemos encontrar son alta dispersión en los resultados, de manera que tengo mucha gente que vende muy poco, dependo de unos pocos que se pueden ir y me cae el ingreso y se me va el know-how, mucha rotación, que es poner la energía de la gente como el perro que se muerde la cola, estamos todos cansados, desocupados y nunca avanzamos, siempre con selección, siempre con inducción, se nos van. Volvemos a empezar, ¿eh? Y no podemos armar un equipo de elite, un equipo de gladiadores de alto rendimiento. Y por otro lado también encontramos muchas acciones aisladas que no cambian la inercia.
Entonces, por ejemplo, la ASTD, la American Society de Training y Development, en muchas investigaciones muestra que el 73% de la capacitación en habilidades blandas, venta, negociación, coaching, no producen el resultado esperado. Gartner habla que el 74% de las implantaciones de los CRMs no mejoran sustancialmente por sí mismos solos los resultados comerciales. Entonces, la capacitación sola no me va a cambiar la vida, el CRM solo no me va a cambiar la vida, a pesar que uno siempre con la expectativa que las cosas cambian le pone mucha expectativa a eso. A veces a nosotros nos dicen, demos 2 días de curso de venta y le decimos, ¿qué querés lograr? Motivar y que a los 15 días, ¿cuánto dura la magia del curso? No lo vas a lograr. Pero la gente sigue pidiendo cosas que no funcionan, sigue invirtiendo fortunas en CRM, creyendo que con eso ahora sí la productividad va a estallar y solo por eso no va a estallar. Entonces, siempre la primera pregunta es, bueno, ¿qué es lo que nos está frenando? Si tengo un producto competitivo, si algunos en la empresa lo están vendiendo bien, ¿cómo armó la delantera dorada? Todos los Messi, toda la mejor delantera del campeonato. Porque ante productos similares va a ganar la competencia competitiva el que tenga la mejor delantera del campeonato. Y háganse la pregunta, ¿tengo la mejor delantera? ¿Tengo los mejores goleadores? ¿O tengo muy concentrado en pocos, mucha dispersión, mucha rotación y me la pasé haciendo, no, porque no es que no hacemos nada, hacemos de todo, pero muchas acciones aisladas que ninguna tiene el peso suficiente para cambiar la inercia y que la máquina empiece a traccionar y entre en un proceso evolutivo sostenido de batir récords donde cada comercial mío mes a mes va vendiendo más? En términos generales, no de la empresa de ustedes, ¿cuál de los 4 errores recurrentes creen que se suele encontrar en las estructuras comerciales? Y veamos qué dicen por el chat, así todos aprendemos de ideas y experiencias de todos. En general, de los 4 errores que solemos encontrar por la experiencia de ustedes, de otras empresas, empresas donde trabajaron o en la actual, en general, ¿cuál de las 4 creen que suele estar? Y veamos qué dicen. Y vayan leyendo, ¿sí? Porque la idea es que nos nutramos con ideas de todos. Si alguien ve una quinta, póngala. Si alguien no está de acuerdo con ninguna de las 4, también pónganla, pues la idea es que todos podamos aprender. Bueno, acá fíjense, dice rotación, dice Jenny, se destruye todo el funnel. Eh, para las áreas de recursos humanos, la alta rotación es un desgaste. Las 4 dice Pablo, Lucas dice la 2, dependencia de unos pocos. Fabio dice todos, Alejandro dice las 4. Alguien que dice acá Microsoft dice la primera. Luciano dice todo, Marcelo dice las 4. Bueno, fíjense, en general dicen la 2, la 3, la 1, hay de todo en la Tierra. La primera preponderantemente. Bueno, primero lo primero, diría Kobe, ¿no? En la de ustedes, ¿cuál es el principal freno? Porque nadie puede resolver un problema que no es consciente que tiene. Entonces, ¿cuál es el freno? ¿Cuál es la causa? ¿Y cómo lo resuelvo? Tenemos poquito tiempo hoy, pero vamos a tratar de dar un viaje para ver qué frenos encontramos y cómo entendemos que aumenta la probabilidad que esto mejore. Entonces, vamos entonces a ver cuál puede ser la causa raíz de que haya mucha dispersión. Si hay mucha dispersión a la media, o sea, tengo vendedores que venden 2, 4, 8 y 15. Si hay mucha dispersión, una primera conclusión es que si hay mucha dispersión, el sistema que hice para construir un equipo de alto rendimiento, ¿eh? El problema está en el sistema, no en las personas. Porque si tengo mucha rotación, mucha dispersión, dependo de unos pocos, si contrato 50 personas nuevas, lo más probable es que me pase lo mismo, que esté como un callejón sin salida, ¿sí? Entonces, muchas veces no se trata de contratar más gente, porque el problema no está en la gente. Si hay mucha dispersión, alta rotación, dependencia de unos pocos, el problema está en el sistema que diseñé para construir equipos de alto rendimiento. O capaz el sistema está bien, pero lo estoy ejecutando mal. O capaz directamente no hay sistema. Es capacitación, vamos muchachos, fuerza que podemos, CRM y que Dios te ayude. Y así a la mayoría Dios no los ayuda. Y por eso tengo tanta dispersión. Entonces, la causa raíz empezamos a ver que cuando hay alta dispersión, el problema no está en las personas, está en el sistema. Y la pregunta, ¿cómo armar un sistema para construir un equipo de comerciales de élite? Y si el sistema está mal diseñado, no se arregla contratando más gente, se arregla rediseñando el sistema. Entonces, ¿cómo habría que armar un sistema que aumente la probabilidad que mejoremos la performance promedio, reducir la dispersión, impulsar a los de arriba y reducir la rotación? Porque mi gran desafío debería ser ver cómo ayudo a los de abajo a subir, porque si ayudo a los de abajo a dar el big jump, el salto,
Venden, ganan plata, no se van, baja la rotación y puedo ayudar además a los de productividad media y alta a subir. No hace falta levantar la mano, ¿eh? El que quiera hablar, levanta la mano y dice o pregunta lo que quiera o trae un tema para discutir entre todos, ¿sí? Pues ahí veía Súper. un... Sí, dale, dale. Andrés, gracias Sí, para todos. Mauricio Camelo de Colombia. Mira, Andrés, con lo que estás hablando ahora me surge una inquietud y es, estás hablando del sistema, completamente entendible, pero si hay una, dos, tres personas que lograron entrar con un buen nivel de ventas en ese sistema y resulta que hay otro número importante según la curva que mostraste que no logran entrar. Y entonces, un poco lo que dices es, hay que ver cómo rediseñamos el sistema. Mi pregunta es, ¿por qué si ese sistema como está montado, por qué hay dos o tres personas, hablemos inclusive del Pareto, o un poquito menos del Pareto, que logran entrar en el sistema, o sea, que entienden el sistema y sí, el resto de la gente no? ¿Cómo ves perfecto. eso? Mauricio, ¿de qué rubro estamos hablando? ¿Dónde estoy yo? ¿De qué rubro? Sí, ¿de qué sector? ¿Qué es? ¿Qué No, mira, empresa? yo soy banquero y seguros. Tengo mi empresa y trabajo con B2B2C. He sido Ok, vicepresidente en banca y en compañías de seguros multinacionales. ok, perfecto. Banca y seguro, servicios, ¿no? Entonces, Servicios. si son dos o tres que venden mucho y muchos que venden poco, por un lado, ahí tenemos que definir, cuando veíamos la campana de Gauss, ¿qué tomó? La media para decir en promedio, o sea, decíamos, vendieron 1.000 seguros, ponele, ¿no? En la primera curva que dijimos, venden 1.000 seguros, tengo 100 comerciales, uno dice la productividad promedio es 10 seguros, 10 préstamos, lo que sea. Ahora, ¿tomo media o tomo mediana? ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de la dispersión que haya en la media. Porque si yo tengo 100 vendedores, ¿no? Y tengo 3 cracks, como dices tú, que me venden todo, no tomo la media, ¿eh? Porque la media me distorsiona, ¿no? No es verdad, ¿eh? Que los de abajo, o sea, sumo todo lo que vendieron y lo divido por 100. Debería tomar la mediana para ver dónde estoy parado, no la media. ¿Y qué es la mediana? Pongo desde el peor al mejor, son 100 donde cae el número 50. ¿Cuánto vende el que está número 50? Y esa va a ser la mediana del grupo, porque a veces en Exama hablamos, ojo con las malditas medias porque engañan. Entonces debería haber, tomo la media o tomo la mediana, porque si tengo dos que vendieron mucho y tomando lo que decías, Mauricio, tengo que analizar esos dos o tres que venden mucho, ¿por qué venden mucho? Entonces, ¿es replicable eso? ¿O es lo que decíamos, que tuvieron un buen veranito, justo llegaron y tienen una cuenta que compra, 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 pero no es que ellos venden, o heredaron una cartera, o están en un territorio especial, o tienen un contacto con alguien que les compra? Puede ser todo esto que no y que son genios vendiendo. Entonces, pero es lo que hay que analizar. Parte de lo que deberíamos tratar de entender es por qué los que venden mucho, qué de eso es replicable, por qué los que venden poco, qué es lo que los frena y la solución debería eliminar ese gap, llevar a la gente del viejo yo al nuevo yo, ayudarlos a atravesar el río del cambio y ayudarlos a llegar a la tierra de vender mucho más. ¿Y cuánto más? Y por lo menos entre, ahora vamos a ver cuánto más, cuánta agua hay abajo del acuífero, que es lo que vamos a ver ahora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario de lo que quieran, para que discutir entre todos? Vamos a avanzar entonces con la solución. Vamos a avanzar entonces con la solución. ¿Qué habría que hacer para aumentar la probabilidad de que funcione? Ahora, cuando decimos funciona o no funciona, debería mejorar la performance promedio, reducir la dispersión, tener un equipo más parejo, más homogéneo, no depender de nadie en particular, y ayudar a que los de abajo crezcan y así bajo la rotación. Todo junto debería ayudarme. Entonces, el descubrimiento debería ser, bueno, ¿cuál es el número invisible? ¿Cuánto más podría vender con esta estructura comercial? ¿Sí? ¿Cuál es ese número? ¿Cuánto más podría vender exactamente con la misma gente, no trayendo más gente, ¿sí? En el mismo territorio, con el mismo producto? Y vamos a tratar de juntos pensar cuál es ese número invisible que generalmente no se ve. Y ahora en este bloque vamos a hablar un poco de concretamente de cuánta plata podríamos estar hablando. En gestión comercial decimos hay dos tipos de números. El número visible, que todo el mundo mira, activos fijos, intangibles, capital de trabajo, ventas, venta del último trimestre, venta por región, venta por canal, venta por persona, venta por divisional. Todo eso está, es el número visible.
Pero el número invisible es ¿y cuánto más podríamos haber vendido con esta estructura? Y háganse la pregunta, ¿en qué empresa de la cual ustedes conocen ese número se mide? Donde la pregunta que no sea cuánto vendimos, la pregunta es cuánto podríamos haber vendido y no vendimos. Y pongan acá en el chat para que todos nos nutramos, para que veamos qué pasa en la realidad. ¿En cuántas empresas de las que ustedes conocen se habla del número invisible? Y fíjense, entonces, nadie está poniendo en el chat acá que lo estoy tratando de ver, ninguna, dicen algunos, ¿no? En general, yo no conocí a ninguna que tengan claro en el reporte cuánto más podríamos haber vendido y de eso si lo logramos o no lo logramos. Entonces está el número visible, cuánto vendimos, no está el número invisible, cuánto más podríamos haber vendido, cuánto agua hay abajo del acuífero, y cómo hacemos para extraerla, para que florezcamos y vivamos felices con todo ese agua que está ahí delante de las narices. Entonces, este es un problema, no es un problema de ventas, es un problema de gestionar la capacidad instalada comercial. Así como un gerente comercial así como un gerente comercial tiene claro cuál es mi capacidad instalada de fabricación. O sea, el director o el gerente de producción o de fabricación tiene clara cuál es mi capacidad instalada de producción. Y yo sé con qué nivel de capacidad instalada estoy trabajando. Estoy trabajando al 40, al 80, al 90%. Y yo, gerente de producción, sé que si tengo una capacidad instalada para hacer, no sé, 1000 relojes por mes y estoy haciendo 300, yo no duermo tranquilo a la noche, porque digo, tengo un 70% de capacidad instalada ociosa. Ahora, un director comercial, un director de ventas, no es director de producción, pero su estructura comercial es una máquina de vender, así como el director de producción tiene una máquina de fabricar. Yo lo que tengo es una estructura que es una máquina de vender. Y la pregunta es, ¿a qué capacidad máxima podría producir, vender? ¿Y con qué nivel de capacidad estoy vendiendo? Y eso es lo que llamamos, entonces, como dice don Peter Drucker, ¿no? Que es austríaco, Peter Drucker decía, lo que no se mide no se gestiona, lo que no se gestiona no se puede mejorar. Y fíjense que casi no se aplica, que nadie mide ni gestiona la capacidad instalada ociosa del área comercial. Y cuando vemos, a ver, ven, vamos a traer a don Peter, que es un clásico, sugerencia, volverlo a leer, el que hace mucho que no lo lee. Esperen que acá vuelvo a la escena. Si leemos alguno de los libros de... Esperen que se me fue la cámara, no sé por qué. Acá estamos otra vez. Entonces, cuando volvemos a alguno de los clásicos, ¿no? Sugerencia, volver a los clásicos. Peter Drucker y ya hace más de 50 años, él decía el objetivo de una empresa no es vender, el objetivo de una empresa no es fabricar un producto, él decía el objetivo de una empresa es construir clientes. Entonces, y la empresa tiene que construir clientes. Entonces, más que clientes, tiene que construir fans, devotos, fascinar, sorprender, deleitar, dar más que la competencia, que no me quiera cambiar por nada del mundo. Y háganse la pregunta, ¿cuántos fans tienen en la empresa, no? Ahora, y si no tengo muchos fans, ¿quién está preocupado en la empresa de que no tenemos tantos en una fábrica de construir fans? Pero eso es para otro tema, de cómo construir experiencias memorables para ser clientes de por vida. Acá estamos con el tema de que este muchacho ya hablaba hace tiempo que lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona no se mejora. Y lo dijo hace 50 años. Pero ¿quién está midiendo y gestionando capacidad instalada comercial? Y que yo conozca, muy pocos. Algunos sí, pero muy pocos. Y creo que es un to-do para la nueva gestión comercial, entrar en eso. Entonces, por esto decíamos, en ese grupo que veíamos de esa empresa B2B, veíamos los mejores venden 3,6 más que los peores, esos que eran 70 vendedores, pero decíamos cada vendedor que vende, si está arriba, en lugar de abajo, vende $200.000 más por mes, que el low performance son 2.400.000 más. Si logro gestionar la capacidad instalada, los vendedores que ya tengo, ¿cómo los rentabilizo? Y para eso vamos a ver una metodología, ¿no? Y en esa la llamamos la metodología de Big Champ. ¿Cómo ayudamos a que den el salto, que salgan del pozo y vengan a la tierra de vender mucho más los comerciales? Y una manera que vemos práctica sería, en lugar de trabajar como veíamos en 3 tercios, el 33% que menos vendían, el 33% del medio y el 33% top performance, una manera podría ser clasificar a toda la estructura en quintiles. O sea, si tengo 100 vendedores, podría definir los 20 peores, después los 20 segundos, después los otros 20, los 20 del
quintil y los 20 del quinto quintil. Divido a todos por quintiles. ¿Y por qué? Porque el objetivo, ¿cómo vemos que aumenta la probabilidad de que esto mejore? Y miren que hace muchos años que estamos investigando, trabajando, viendo que funciona, cómo aumenta la probabilidad. Vimos que dividirlos en 5 quintiles aumenta la probabilidad que la gente salte al quintil siguiente. Y el objetivo va a ser cómo ayudo a que la gente salte un quintil, que vamos a ver que eso para el cerebro es más creíble y más plausible. Y acá el proverbio es pueden porque creen que pueden. Y lo primero que necesitamos hacer es que sobre todo los del Q1, Q2, algunas empresas empiezan de abajo para arriba, ¿no? El Q5 es el peor, pero no importa, pongámonos de acuerdo, el Q1 es el peor y hay que llegar al Q5 que son los top performance. Lo que vemos es que muchas veces los del Q1 y Q2, o sea, el 40% de los peores comerciales de la estructura, el primer problema es creencias limitantes. Ellos ya tiraron la toalla hace tiempo, creen que no pueden, que es difícil, que la meta es inalcanzable, que el producto no sirve, que la competencia lo hace mejor, que ellos no nacieron para esto. Entonces, el gran problema que tenemos con los del Q1 y Q2 son las creencias limitantes. Y el proverbio acá es pueden porque creen que pueden. Y el problema es que esa gente cree que no puede. Y como cree que no puede, no hace lo que debería hacer para vender más. Y después viene la profecía autocumplida. Entonces, el primer gran desafío con los del Q1 y Q2 es sacarles las creencias limitantes, convencerlos de que sí pueden. Porque si los del Q5 y Q4 venden lo que venden, poder se puede. Pero mientras ellos crean que no se puede, no vamos a lograr cambiar esto. Ahora, una pregunta que nos hicimos cuando desarrollamos esta metodología, que es The Big Jump a través del salto de quintiles, la pregunta era en qué deberíamos dividir a la estructura comercial. Porque uno podría distribuir a la estructura comerciales en cuartiles, en quintiles, en deciles. A juicio de ustedes, ¿qué sería lo mejor? Si yo tengo una estructura comercial, ¿en qué la divido? En 3 grupos, como vimos en el primer ejemplo, el 33% peor, el del medio, lo mejor. En cuartiles los divido en 4, en quintiles, en deciles. ¿Qué dirían? ¿Qué es lo mejor? ¿O de qué depende? Pues vieron, hay muchas empresas que los tienen en cuartiles, por ejemplo. A nosotros nos llamaba la atención a veces, porque vamos a empresas que ya están en cuartiles. Nadie dice nada, salvo Andrés Saavedra, un experto en productividad comercial, que es director de Sama en Chile. Fíjense lo que dicen, ¿eh? Entonces, pues no hay una receta. Entonces, ¿y de qué va a depender? Va a depender del tamaño del grupo. Entonces, si es muy poquita gente, habría que dividirlos en 3 grupos. ¿Por qué? Porque fíjense, acá hay fuentes estadísticas. Después, al que quiera, les vamos a. Pídanos que les mandemos una síntesis de lo que vemos en la masterclass y les damos también toda la fuente biográfica y de papers para el que quiera investigar sobre todos estos temas, ¿no? Después le circularizamos un documento a Google o algo así que el que quiere después le mandamos material o hacemos una segunda reunión para profundizar porque tenemos mucho para ver y poco tiempo. Pero entonces, dependiendo del tamaño de la gente, definimos si es en 3 tercios, cuartiles, quintiles, deciles. En general, queremos tener grupos homogéneos confiables y las estadísticas dicen que deberíamos tener grupos de 30 personas. Entonces, si son 120 personas, hagamos cuartiles. Si son más de 150 o 150, podemos ser quintiles, 5 grupos de 30. Si tenemos más de 800 personas o 1000, hacemos deciles, y grupos más chiquititos. ¿Por qué? Porque voy a querer segmentar a la gente, si fuera quintiles, en 5 quintiles, quiero ver la productividad promedio de cada quintil. Y si hay muy poca gente por cada grupo, probablemente, no sé, tengo 5 personas en un grupo y yo digo la productividad promedio del quintil 5 es 10, pero capaz eso se explica porque tengo 1 o 2 personas que vendieron mucho y el resto no vende nada. Entonces, esa productividad promedio de ese quintil no es razonable para tomarla en cuenta para diagnosticar. Entonces, si el grupo tiene como mínimo 30, la productividad promedio del grupo es entendible y tengo que entender por qué ese grupo vende lo que vende. Y el modelo de coaching de los jefes va a ser distinto para el quintil 1, 2, 3, 4 y 5. Dentro de la academia comercial que hagamos, tiene que tener un itinerario para los del quintil 1, 2, 3, 4 y 5. Los agrupamos, quintil 1 y 2 por un lado, productividad media por el otro, 4 y 5 por el otro. Entonces, porque la mayoría de los sistemas que no funcionan, que hacen que haya mucha dispersión a la media, es porque tratan a todo el mundo igual.
Entonces le doy un curso de capacitación a todos los vendedores que no les sirve al del cuartil 4 y 5, los de arriba, porque los aburro, y no les sirven a los del cuartil 1 y 2 que necesitan un maestro particular que lo lleve de la mano, lo ayude distinto. Entonces, cuando uno empieza a analizar casi todas las acciones que se hacen en los equipos comerciales, no funcionan y uno sigue teniendo mucha dispersión a la media, dependencia de unos pocos, porque la intervención no sirvió. Entonces, a nuestro juicio, habría que segmentar con el tamaño adecuado, dependiendo la dotación del equipo comercial, en cuartiles o quintiles o deciles, y a partir de ahí tenemos que armar un plan para que cada grupo salte un quintil. Y ese va a ser el gran desafío. En términos generales, en ESAMA usamos quintiles. ¿Por qué? Porque si son cuartiles, el problema es que son intervalos más grandes. Entonces, si yo estoy en el, no sé, el cuartil 4, el peor, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, estoy en el cuartil, suponiendo que el cuarto es el peor. Vengo acá. Bajemos acá. El quintil uno, 5 quintiles. El quintil uno es el de abajo, si empiezo así con Q1. Ahora, el que está acá, donde empieza el Q1, el quintil número uno, está muy lejos de llegar al quintil 2. ¿Eh? No es lo mismo que el que está en el quintil uno, pero está casi en la cornisa, en el límite para saltar. Entonces, cuanto más chiquitos sean los segmentos, quintiles, deciles, es más fácil ayudarlos a saltar. Y acá la clave es motivar, movilizar, que vean que pueden, que entren en un proceso evolutivo sostenido de mejora. Entonces, habría que definir cuartil, quintil o decil, y el error más común es segmentar peras con bananas. Primero habría que dividir. Entonces, no debería armar 5 quintiles y meto a la gente que entró la semana pasada con la gente que hace 10 años que está. Entonces, debería también sucursales grandes, sucursales chicas. Los que tienen grandes carteras de clientes, las que tienen chicas. Entonces, primero debería segmentar y después a cada segmento de comerciales los divido. Nosotros decimos en ESAMA por quintiles. Algunos hacen cuartiles. Sugerencia, quintiles es más práctico, ¿no? Entonces, una vez que los dividimos por quintiles, si avanzamos por quintiles, pueden avanzar como ustedes crean más corriente, más adecuado en la empresa de ustedes, armo la curva de distribución de frecuencia de resultados. Ahora vamos a ver de qué se trata. Ahora, puede ser que yo encuentre una campana de Gauss normal, entre los peores, los del medio y los mejores. Es una campana normal, eso sería una estructura sana de un equipo comercial. Puede ser puede ser que encuentre curva tipo curva de camello, ¿sí? Entonces pueden ser dos o tres, puede ser entonces porque tengo dos picos, que quiere decir que tengo dos grupos muy distintos, pueden ser los nuevos, los viejos, los de sucursales grandes, sucursales chicas, puede ser que encuentre una curva que tiene cola de ratón o trompa de elefante a la derecha, o sea que tiene esta forma. Tengo muchos comerciales que venden poco y nada y unos poquitos que venden mucho, pero puede ser que tenga una cola a la izquierda, asimetría inversa. O sea, tengo algunos que venden poco y después tengo bastantes que venden mucho. Puede ser que la curva sea leptocúrtica, que hay una pequeña dispersión a la media, vertical. Eso también habla de un equipo muy homogéneo, muy compacto, hay una dispersión a la media baja. Puede ser que esté todo bien, porque es un equipo parejo, o puede ser que esté todo mal, porque todos venden muy poquitito, o que haya un techo de mercado y no hay mucho a quien vender. Y también puede ser que la curva sea platicúrtica, achatada, o sea que hay mucha dispersión. Habría que ver si hay un problema de territorio, que están en zonas distintas, carteras de clientes distintas. Ahora, como médicos expertos en efectividad comercial, deberíamos hacer la curva y tratar de interpretarla, diagnosticarla y después hacer un tratamiento para correr la productividad promedio a la derecha, ¿no? Entonces vamos a avanzar a ver distintos tamaños de curvas, distintas formas de curva. Hay tres formas de armar las curvas de distribución de frecuencia de resultados de los equipos comerciales. Las tres hay que hacer a juicio nuestro en ESAMA, porque las tres te dan información distinta. La primera es tomar la distribución de frecuencia de resultados de los vendedores poniendo en el eje X cuánto vendieron. Entonces, el que vendió 10 contratos, 8 contratos, 3 contratos en el eje X y arriba cantidad de vendedores. Entonces, voy a tener capaz que 20 vendedores vendieron un contrato y 5 vendedores vendieron 10 contratos. Y así se va armando la curva de distribución de frecuencia de resultados poniendo abajo cuánto vendieron. Otra manera de armar la curva de distribución es poniendo en el eje X cantidad de vendedores.
Entonces, si tomo quintiles, quintil 1, 2, 3, 4 y 5, después cuánto vendió cada quintil en el eje Y. Y otra manera de analizar las frecuencias y distribuciones de resultados puede ser aislando variables. Cuando yo quiero ver, pongo ventas en el eje X y después cantidad de visitas, tasa de conversión, operación promedio, clientes de alta gama, para ver cada vendedor, ahí tengo puntitos vendedores, cómo está en cada indicador explicativo primario. Para ver, también entender los que venden mucho, qué los diferencia y dónde están las áreas de oportunidad de mejora. Tenemos poco tiempo para un tema apasionante. Vamos a tratar de ir al bosque de esto. Si yo tomara una estructura comercial donde, por ejemplo, venden un abono mensual de este valor, en promedio este cliente dura 12 meses, tengo 400 vendedores, veamos grandes números, no importa acá la exactitud, para que veamos cómo quedarían las curvas. Yo veo el que más vende, fíjense, vende, pueden ser planes de lo que quieran, de salud, seguro, cuenta, lo que quieran. El que más vende, vende 15 contratos por mes, 15 clientes, el que menos vende, vende cero, ¿no? Ahora, con esto yo empiezo a ver, por ejemplo, bueno, ¿cómo es esta curva? Entonces, esta curva, fíjense que al tener, no miremos los números, miremos la idea general. Vamos a ver que yo tengo acá mucha gente en el Q3, en el del medio. Tengo 32% de los vendedores en el Q1 y Q2, 21 en Q4 y Q5, o sea que esto me da una curva normal, lo que se llama una curva sana. Entonces tengo la misma cantidad de dispersión a la derecha que a la izquierda. Pero fíjense acá abajo, entre Q1 y Q3 puedo tener 300% de diferencia de venta, entre Q3 y Q5 90% de diferencia y entre Q1 y Q5 750% la diferencia. Venden lo mismo contra la misma competencia. Entonces, acá el gran tema es cómo hago para que esta estructura mejore. Y lo más fácil es que cada uno salte un quintil. Porque nosotros encontramos que hay una alta probabilidad de vender muchísimo más con la estructura, sencillamente dividiéndolos en quintiles y armando una metodología con 5 pilares, que ahora la vamos a ver, que aumenta la probabilidad que cada persona salte de quintil. Ahora, si después de hacer eso logramos que el 25% de los vendedores salte un quintil, que el 25% salte un quintil, en esta empresa son 3 millones de dólares adicionales por mes, 30 en el año, 30 millones de dólares. Ahora, y fíjense cómo las curvas van cambiando. Entonces, la curva roja era la situación inicial, si el 25% salta un quintil, me voy corriendo la productividad promedio a la derecha, pero cada persona va saltando, el 25% salta un quintil. Si el 50% salta un quintil, esta empresa logra 6 millones de dólares más por mes, casi 70 en el año, solo porque el 50% logramos que salte un quintil. A nadie le pedimos un milagro maratónico. Y si logramos que el 100% salte de quintil, todos subieron uno, incluso los top performance, empezamos a construir una nueva curva, que va a ser la curva del año siguiente, donde la idea es llevar a todo el mundo en un proceso evolutivo de mejora. Si logramos que el 100% salte, esto es esto. Entonces empezamos a cuantificar, ¿no? ¿Cuánta agua hay abajo del acuífero? Y entonces uno podría empezar a armar la curva de distribución de frecuencia de resultados y de una manera realista, pedirle a alguien del Q1 que vaya al Q5, sabemos que es irreal. Es pedir algo que no va a pasar. Pero ¿qué cosa sí es realista? Realista es pedirle a cada persona armar un plan, un modelo, un sistema para ayudar a que cada uno salte un quintil, que lo ve posible, lo ve realista, es el compañero de él, este producto en esta empresa, en esta misma competencia, pasar un quintil. Y podemos empezar a cuantificar cuánto genera en una empresa que el 25% salte del quintil, que el 50% salte del quintil o que el 100% salte de un quintil. Esta es otra empresa distinta, porque vamos a ver algo distinto. Son números, en general no importa la exactitud, pero fíjense, acá tenemos 1.500 vendedores, los dividimos en 5 quintiles por ventas, y acá tenemos el 68% de los vendedores en el Q1 y Q2. Entonces, esta curva, si la llevamos, es lo que decíamos, cola de ratón a la derecha o trompa de elefante. Tenemos muchos que venden poco y unos poquitos que venden mucho. Pero fíjense, estos son los números interesantes. Venden todos el mismo producto. ¿Cómo puede ser que entre el Q1 y el Q3 haya 400% y entre el Q3, que teóricamente es la media, y el Q5,
80%, y entre el Q1 y el Q5, 860%. Entonces, cuando empezamos a hacer estos números y vemos números con números de facturación, si el 25% salta de quintil, ¿cuánto más gana esta empresa? 19 millones de dólares por Q. Si el 50% salta un quintil, fíjense cómo las curvas se van cambiando, son 39 millones de dólares por Q, y si el 100% salta, fíjense ya, acá los que estaban en el primer quintil rojo, acá están cero. Logré que todos estos pasen al segundo quintil. Si el 100% pasan, se genera esto. Entonces, cuando empezamos a ver lo que implica el acuífero abajo y lo cuantificamos, empezamos a ver que es clave a nuestro juicio empezar a gestionar la capacidad instalada comercial. Es plata que está dentro de la empresa. Este producto, con estas áreas centrales, contra esta competencia, con los sistemas que tenemos, si lográramos algo posible, que cada uno salte un quintil, se puede cuantificar y empezamos a hablar que son muchos millones de dólares. Y el gran costo de una empresa es mantener la estructura. Y la pregunta es, eh, la estructura comercial es como un activo, ¿no? La pregunta es, ¿estoy rentabilizando ese activo? ¿Cuánto más podría valer? Y como mínimo, si todos saltaran un quintil, ¿cuánto más me podría dejar? Entonces, otra manera que veíamos de armar la curva de distribución de frecuencia de resultados es poniendo en el eje X gente, ¿eh? Entonces, quintil 1, 2, 3, 4 y 5. En la otro sistema poníamos cantidad de ventas abajo, el que vendió 20 contratos, 5 contratos, un contrato, y ahí tengo la curva. Entonces, primer diagnóstico, sugerencia, hacer esa. Nosotros esa curva, en general, decimos empezar por ahí. Y si a alguno le interesa armar esa curva rápidamente y ver cuánto más podrían ganar en su empresa, pídanos después una reunión y eso se puede hacer en poco tiempo y lo podemos hacer sin costo. Si a alguno le interesa analizar el mapa de quintiles y cuánto más podrían vender con la estructura disponible. Vamos a ver entonces ahora analizar una segunda manera de analizar el tema, que sería, teníamos 70 vendedores en el primer ejemplo que vimos. Ahora, si esos 70 vendedores los dividimos en 5 grupos distintos, los 14 peores, los 14 segundos, 14 del medio, y vemos la productividad promedio de cada uno, empezamos a ver, bueno, ahora el gran desafío debería ser que cada uno salte un quintil para arriba. ¿Cómo hacerlo? Va a ser la pregunta, ¿no? Ahora, si logramos que estos mismos vendedores, sin bajar precios ni hacer más publicidad, vendan más, el desafío es, fíjense, acá tengo 3.7, 5.9, es la productividad promedio de cada quintil. En promedio, estos venden 3.7 contratos por mes, 5.9, 8.1. ¿Cuál debería ser el objetivo de este proyecto? Debería ser que esta es la productividad promedio de cada quintil. Lo que busco es que cada grupo pase al quintil siguiente. Entonces estoy corriendo la curva a la derecha. Incluso los mejores, que vendían 13 contratos, que pasen al mismo quintil de al lado y empezamos a construir una nueva curva. Y voy construyendo ahora ya no top performance, super top performance. Los hago correr a la derecha. Entonces veamos cómo hacerlo. Ahora, de la misma manera que cuantificamos, en esta empresa, si el 25% salta un quintil, son 12 millones de dólares incrementales. Si el 50% salta un quintil, son 24 millones. Y si el 100% son de un quintil, es eso. ¿Y qué quería decir? Acuérdense, decíamos, en una empresa que vendía servicios, servicios de tecnología para pymes, y cada cliente te pagaba un abono de 150 dólares por mes. Son 2.000 dólares que te deja cada cliente en el año, en 10 años 20.000 dólares. Si lográbamos que el 25% de estos 70 vendedores salte un quintil, son 12 millones de dólares incrementales. 50% es 24. Nunca logramos que el 100% salte un quintil, nunca. Pero entre el 25 y el 50 es muy posible hacerlo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo aumentar la probabilidad de que la mayoría salte un quintil? Que es plata que está en el acuífero, está ahí, ¿no? Entonces, primero de todo, dividirlos en quintiles. Ver la productividad promedio de cada quintil y después el foco rabioso, menos es más, debería ser el indicador que no está, y nosotros sugerimos que empiece a estar en todos los reportes de gestión, y que haya metas y que haya incentivos, es cuánta gente saltó de quintil en la última semana.
¿cuánta gente saltó de quintil el último mes? Si además a cada persona yo la empiezo a premiar cada vez que salta de quintil, a cada gerente de sucursal, la pregunta no es cuánto vendió tu sucursal, cuánta gente de tu sucursal saltó de quintil la semana pasada y el mes pasado. Y a cada zonal le digo, de tu zona, cuánta gente saltó de quintil la semana pasada y el mes pasado, empiezo a redireccionar la energía. Porque el tema no es cuánto vendimos, porque yo puedo tener dos o tres vendedores que hacen que llegue a la meta de la cuota del mes, de la zona, de la sucursal. Pero mi tarea es construir un equipo de alto rendimiento. La pregunta es cuánto más podría vender con la estructura si todos saltan un quintil y veíamos que el 25% salta un quintil es esto, que el 100% son 50 millones, 49 millones de dólares sin más vendedores. Sencillamente que cada uno salte un quintil. Entonces, para terminar, dos o tres slides para terminar. Podríamos armar otra sesión para darle detalle, pero no vamos a alcanzar hoy. Eh, ¿Por qué creemos que la metodología de salto de quintiles aumenta la probabilidad que cambie? Por cuatro corrientes científicas en las que nos inspiramos. La primera es la de Lev Vygotsky, que es un psicopedagogo ruso, que él hablaba de la zona de desarrollo próxima. Analizando primero con chicos y después se llevó a gente más grande, él veía que es más fácil que una persona aprenda si lo lleva a una zona de desarrollo próximo con el andamiaje adecuado. Es para el cerebro posible pasar a hacer lo que hacen los del quintil de al lado, lo ven posible, lo ven creíble. Por otro lado, otra corriente que nos inspiró fue la de Carol Dweck, que escribió ese libro que lo recomiendo, Mindset, que ella habla de que hay dos tipos de personas, las que tienen mentalidad fija, tratan de hacer algo y no lo logran y dicen no se puede, siempre es culpa de otro. Los comerciales de bajos resultados, los del quintil 3, 2 y 1, cuando hacemos estudios y les preguntamos a qué atribuís tu bajo resultado, la mayoría dice a factores exógenos. El mercado, el producto, el precio, las áreas centrales, a todo el mundo menos a ellos. Y nadie trata de resolver un problema que cree que no tiene. Por eso cuando busquemos la manera de cambiar, el primer objetivo con la gente del Q3, 2 y 1 es la toma de conciencia del error, pasar de víctima a protagonista. Ahora, pero no lo tienen que hacer por la empresa, lo tienen que hacer por ellos, porque ellos van a ver posible saltar al quintil de al lado y van a ganar más plata y se van a estresar menos y se van a ganar el bonus. La idea es que lo hagan por ellos. Pero entonces, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky nos muestra que es posible pasarlos. Por otro lado, con el tema de mindset, Carol Dweck decía, hay gente que tiene mentalidad fija, le sale mal y dice no se puede, problema del precio, lo que sea, y hay gente de mentalidad de crecimiento. Que la gente de mentalidad de crecimiento es que cuando le va mal no dice no se puede, dice todavía no le encontré la vuelta y la sigue buscando. Entonces la metodología tiene que llevar de la mano a los comerciales a que estén convencidos que sí pueden hacerlo, que si otros compañeros pudieron, ellos pueden hacerlo. Y si les vamos a dar un playbook hecho a partir de lo que hacen los del Q5, los del mejor Q, y lo vamos a reproducir, van a poder. O sea, necesitamos que salgan convencidos que sí pueden. Por eso la clave es reprogramar sobre todo la mente subconsciente, bajar creencias limitantes. Y después, algo que nos inspiró de Rizzolatti, que es un neurocientífico, él trabajaba con monos, no importa, pero un neurocientífico que investigaba el cerebro, él descubrió las neuronas espejo, que hay un grupo de neuronas en el cerebro que tienden a imitar lo que ven. Entonces, y por eso decíamos, si los vamos llevando a la zona de desarrollo próximo, al quintil de al lado, si los convencemos de una manera que pueden hacerlo y que lo van a lograr y que les va a convenir, y les mostramos cómo hacerlo con las neuronas espejo, haciendo el playbook, algo bien concreto, qué hacer, cuándo, cómo vender, a partir de los top performance, aumentamos la probabilidad de que salten de quintil, ¿no? Porque en el fondo todo el objetivo es que salten de quintil. Y por otro lado decíamos, ¿de qué depende la venta? Cantidad de actividad, contar muchas veces la historia a la gente adecuada y efectividad. Cuán bien cuentan la historia para que el cliente en lugar de decir lo voy a pensar, diga cómo debería estar haciendo este producto y te compro. Entonces necesitamos más cantidad de actividad y más tasa de efectividad. No es más que eso, no es física cuántica, pero hay que orientar a la gente a que ofrezca más veces por día, que ofrezca bien, que aumente la tasa de conversión y saltan de quintil. Y si saltan de quintil estamos hablando de millones de dólares que sacamos del acuífero. Ahora, todo esto que estamos diciendo es de mucho sentido común, pero cuando vemos cantidad de actividad, cuánto del tiempo usan para vender, fíjense, este es del último estudio de Salesforce que decían que el 30% del tiempo de un vendedor
A lo sumo está frente a un cliente contando la historia. O sea que el otro 70% del tiempo está haciendo de todo menos contar la historia, por lo tanto no está vendiendo. Ahora decíamos, es cantidad de actividad y ya vemos que el 70% del tiempo está haciendo de todo menos vender, en el mejor de los casos, ¿no? Muchas veces, muchos estudios da mucho menos. Pero no es solamente cuánto tiempo estás contando la historia, cuán bien contás la historia para que el cliente se muera de ganas de comprar y te compre. Entonces, a partir de acá empezamos a ver que los comerciales del Q5 no tienen suerte, hacen las cosas mejor. Entonces, definen mejor el proceso de venta y hacen todo bien. Lo que hay que hacer es un playbook con todo esto y reproducirlo a gran escala en el resto para lograr el Big Jump. Y ahora me gustaría ir directamente a los 5 pilares para ir cerrando. Entonces, después de haber hecho durante muchos años estas investigaciones y llevar adelante proyectos donde pasaban miles de personas en muchos países, no sé, desde la Academia Comercial L'Oréal para todo Latam o era Europa para 12 países, pero sí con muchísimos grandes proyectos que tuvimos la suerte de poder hacer, nos permitió aprender qué funciona, qué no funciona, qué habría que cambiar. Y a la conclusión, lo último que estamos llegando, esta es una solución 2026 de Sama, donde el objetivo no es mejorar las ventas, no es performar, no es capacitar, no es una convención, es qué hacemos para sacar el agua de abajo. Entonces, primero, separemos en quintiles. Una vez que separemos en quintiles, veamos la productividad promedio, veamos cuánta plata podemos ganar, si el 25, 50 o el 100% salta de un quintil, y ahora veamos cómo hacemos para que salten de quintil. Y encontramos que hay 5 pilares que aumentan la probabilidad que la mayoría, no todos, salten de quintil, que son los siguientes. Pilar 1, armar el playbook que hay que reproducir a gran escala. O sea, primero hacemos un diagnóstico, entendemos la estructura, las metas, los incentivos, los productos, por qué los que venden mucho, por qué los venden poco, y con los que venden mucho con una metodología específica, armamos el playbook. Son un shadowing a los mejores vendedores, entrevistas a los mejores vendedores, entrevistas a los jefes, a los clientes, encuestas a los top performers, lo filmamos. El objetivo es extraer el ADN de por qué los que venden mucho, venden mucho. Ahora, una vez que tenemos el playbook, eso es lo que hay que reproducir a gran escala. Segundo, ahora, si volvemos a sacar el Duke, hay que convencer a la gente que pueden hacerlo. Entonces, instalar un centro de entrenamiento de alto rendimiento. No dar un curso de venta de 2 días que sabemos que no va a funcionar, ni un curso de coaching. Instalar un centro de entrenamiento de alto rendimiento al que le interese este tema. Tenemos otra masterclass el 20 de agosto donde vamos a hacer foco en cómo instalar una academia comercial en la empresa. Se pueden inscribir los que les interese esto, no tiene costo. Entonces, armamos el playbook, armamos a través del campus un centro de entrenamiento de alto rendimiento comercial, que es parte e-learning, live learning, collaborative learning. Vamos a especificar todo esto en la próxima masterclass. Hacemos la Olimpiada de Salto de Quintiles. Esto es un medallero donde cada vez que cada persona salta de quintil, termina teniendo una medalla. Entonces, cada persona va ganando medallas. El gerente de sucursal tiene cuántas medallas tengo en mi sucursal. El zonal lo mismo. Todos compiten a ver quién es el campeón de la Olimpiada de Salto de Quintiles. Una vez que la gente sale del campus, el que le interesa ver los programas del campus, después puede entrar en campus.esamavirtual.com. Es un campus de entrenamiento específicamente comercial, pero una vez que salen y se certifican de los programas de venta, de coaching, lo que sea, pasan a una cuarta instancia que es práctica, práctica, práctica. Porque la clave no es que se hayan certificado los programas, es que haya transferencia de la tarea y cambio de conductas. Y para eso, con una app denominada Power Sales y Power Coach, la idea es practican, practican, se autoevalúan, lo evalúa el jefe, le dan feedback hasta que implementan bien el playbook. Y si tenemos suerte, en el mapa de monitoreo de quintiles, vamos viendo quiénes saltan de quintil, quiénes no saltan de quintil, y a partir de ahí vamos viendo a quién premiar. Me gustaría terminar con lo siguiente para ir terminando. Después el que quiere más información le vamos a dar para que nos pidan y les mandamos una síntesis y bibliografía, ¿no? Entonces, para ir cerrando, por tiempo hoy, esperen que me tapa esto, el verdadero premio debería ser de un responsable comercial, debería ser saber cuánto agua hay en el acuífero, ¿sí? ¿Cuánto más podría vender si el 25% de mi estructura salta de quintil, el 50 o el 100? ¿Lo saben? Háganse la pregunta. ¿Tengo claro?
cuánto plata hay ahí? Y segundo, ¿tengo claro cómo sacar el agua de ahí arriba? Bueno, que sería, nuestra idea es una metodología de 5 pilares, pero ustedes pueden inventar la que ustedes crean, el agua está ahí esperando. Muchas de las fuentes en las que nos basamos para desarrollar todo esto, después al que nos pida que les mandemos la síntesis, le mandamos toda la fuente para poder profundizar. Dentro de 5 años, va a haber empresas que van a seguir mirando el mismo número. ¿Cuánto vendimos el último mes? Y están las que lideran sus mercados, que van a ser las que aprendieron a mirar el otro número, el que no aparece en ningún reporte, el número invisible, hasta hoy, porque ahora la idea es que sea visible y lo pueden empezar a calcular. Rápidamente pueden empezar a calcular cuánto agua hay ahí, cuánto más pueden vender. Al que le interese hacerlo y sin costo, pues nos apasiona el tema, pídanos una reunión y en media hora les decimos si vale la pena hacerlo o no. O sea, si hay mucha dispersión en la media, hay mucha agua ahí. Si después, charlando con ustedes, vemos que hay poca dispersión en la media, el grupo es muy chico, le vamos a decir, no pierdan el tiempo, no hay agua, o no hay mucha agua y abajo habría que hacer otra cosa. Entonces, la pregunta que se incorpora hoy a los reportes comerciales es, ¿cuántas personas del equipo van a saltar de quintil este mes o el próximo mes? Y voy a dejar de compartir. Creo que estamos ante una gran oportunidad, porque medimos cuánto vendimos y no cuánto más podríamos haber vendido y qué podríamos hacer para capturar ese valor. De manera, y no tiene grandes costos, no hay que cambiar sistemas, ni CRM, ni cambiar el producto, ni más sucursales. El gran costo es mantener la estructura, porque cuando uno cuantifica cuánto me cuesta por mes mantener la estructura, si sumo sueldos de comerciales, de gerentes sucursal, de zonales, alquileres, áreas centrales que apoyan, ¿cuánto me cuesta por mes la estructura? Lo multiplico por 12, ¿cuánto me costó en el año esa estructura? Y la pregunta es, ¿le estoy sacando todo el rendimiento que podría? ¿O hay mucho agua, petróleo ahí abajo que fácilmente se puede sacar? Porque en 4 o 5 meses uno empieza a ver saltos de quintiles. Bueno, yo quiero agradecerles el tiempo, un placer haber compartido este rato. Me encantaría que nos dejen algún comentario acá en el chat. Si alguien quiere que les mandemos material, pónganos ahí, les mandamos una síntesis. O si alguien quiere una reunión para explorar cómo se podría implementar en la empresa de ustedes, pónganlo ahí en el chat y nos comunicaremos con ustedes. Y me encantaría alguna reflexión de cada uno de ustedes para que todos nos llevemos reflexiones de todos acá en el chat. ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Y póngannos algo que nos encantará saber qué genera todo esto en vuestra cabeza. Pongan algo y después preguntas abiertas o alguien de ustedes que saque la conclusión. Acá, como dice Pablo, el que se quiere sumar a la masterclass del 20 de agosto, después les mandamos el link para que se puedan inscribir. Y ahí, si quieren, le pueden invitar a la gente de recursos humanos y formación de la empresa de ustedes, porque el tema es cómo diseñar e instalar un centro de entrenamiento de alto rendimiento comercial en la empresa. Así que y no tiene costo también, se pueden inscribir, va a ser un gusto. Este método es para grandes equipos de trabajo, sí. Si no hay más de 30 no tiene sentido hacerlo. Se pueden hacer otras cosas, entrenamiento, otras cosas, pero el método no va a tener, los segmentos cuando dividimos no son muestras representativas. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra para cerrar? ¿Quién quieran? Hay acá directores de SAMA, hay muchos participantes de distintos países. Lo que ustedes quieran. ¿Quién nos ayuda a cerrar? ¿Con algún comentario, reflexión, lo que quieran? Ahí, hola Andrés y todos. Yo allí escribí, bueno, en definitiva, por ahí una de las conclusiones que uno podía sacar es que, bueno, la oportunidad está al alcance de la mano, ese acuífero está al alcance de la mano. La buena noticia es que hay una manera relativamente sencilla, cuando vos la explicás, se nota que no es rocket science, como bien lo habías dicho, que es una manera a la cual se puede llegar con metodología, con un poco de asesoramiento por parte por parte nuestra, con un costo infinitamente bajo respecto de la oportunidad de repago, ¿no? O sea, de esa explotación del recurso que tenemos allí como escondido, sin hacer ningún otro tipo de erogación, como contratar más vendedores, pagar más publicidad
o lo que es peor, a veces bajar los precios, ¿no? Que en una bajada de precios uno pierde no solamente mucho más de lo que podría invertir en este tipo de trabajo que ya dijimos que tiene una metodología muy concreta, sino que además, no sé, bajar los precios implica dificultad para después volverlos a recuperar, un reposicionamiento para abajo de la marca y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa buena noticia, si se quiere. La estructura está, la oportunidad está, yo opino igual que Néstor. Néstor es director académico del campus de Sama Virtual, es una de las personas, a mi juicio, mayores expertos en educación ejecutiva de Latam, fue director académico de muchas universidades y para Isama Business School es un honor que él sea el decano académico y cualquier inquietud, estamos todos a disposición. Hay muchos directores de Sama también hoy A acá disposición, claro. y estamos todos a disposición del que quiera una reunión. Sin cargo se puede hacer el mapa de quintiles, ver la productividad promedio, con lo que deja cada cliente calcular cuánto se podría ganar si el 25% sale. Para nosotros es un placer hacerlo, nos apasiona la temática, investigamos, es parte de las investigaciones, así que nos piden y va a ser un gusto hacerlo. Nos escriben Andrés, y va a ser un gusto. Adelante, Gastón. Andrés, Sí, Néstor, ¿cómo están? Bueno, yo me acabo de incorporar como business partner Hola, recientemente, así que bueno, Gastón. muy contento con la charla. Coincido 100% con lo que dice Néstor y obviamente comulgo mucho con el sistema y con el proceso y modelo. Yo quiero hacer un solo comentario que tiene que ver en por qué ahora y por qué hacerlo, por qué es el momento de hacerlo, por lo menos en Argentina, donde el contexto ha cambiado fuertemente, donde las compañías están obligadas a vivir del negocio que generen y de las eficiencias que generen y no de estar apalancados por la inflación o la remarcación continua, que es lo que venían trabajando. Entonces, y muchas compañías se olvidan o nos olvidamos de que parte de la eficiencia no es ir a buscar cómo achicar costos, sino hacer eficiente la estructura comercial es parte de la eficiencia y es una de las más grandes porque trabaja sobre la top line. Así que me parece que eso implica o indica por qué el momento de empezar a hacer o empezar a meterlos en esto es ahora, cuando quizás años atrás, en otro contexto, no era tan necesario. Nada, ese es el comentario que habla no del por qué, porque el por qué creo que quedó claro que hay que hacerlo, sino del momentum. Y creo que hay que abordarlo cuanto antes porque, de vuelta, todos estamos mirando cómo hacer eficiente producción, costos, supply, y no mirar cómo hacer eficiente la top line con la estructura que ya tenés, que es una capacidad, si querés, ociosa la parte que no la explotas. Habla del momento que sí me parece que atraviesa, por lo menos Argentina, y que requiere lanzarnos a esto de alguna manera. Ahí sería interesante, si querés, Gastón, que vos cuentes de qué industria venís para ayudar al contexto y por qué vos ves eso en este instante, esto de que decías del precio, de cómo es la nueva realidad respecto de lo que venía haciendo antes con inflación, etcétera, etcétera, que por ahí les sirve a muchos de nuestros colegas que están aquí participando de la charla. Rápidamente, pero Gastón viene de consumo masivo, viene de ser el director comercial de Aguas de Origen, que es una joint venture entre Danone y CCU. Eh, no sé, Villa del Sur es una de las marcas, digamos así, como más reconocidas, pero hay muchísimas bebidas sin alcohol de esa compañía. Y bueno, él sabe muy bien lo que pasa en el mercado de ¿Me lo consumo escuchan? masivo, ¿no? ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto, lo logré corregir. No, es tal cual dice Néstor, y realmente todo el consumo en Argentina está atravesando un momento muy malo porque es la variable que aún falta ajustar y la parte de que se recupere el consumo va a ser una curva más lenta de lo pensado, pero vuelvo sobre el tema, o sea, con todos los años de experiencia en este rubro, me surge esa inquietud y estamos todos muy movilizados en lo que estamos, digamos, conectados al comercio, de trabajando mucho en eficiencias y son muy pocos, o son muy pocos los que estamos empezando a ver que la eficiencia comercial es parte de esa revisión o ese empezar a ver los costos y es un costo oculto que nadie, por ahí muy poca gente ve y eso me hace pensar de que el momento es ahora junto con el momento para hacer un montón de cuestiones que hagan a sanear los negocios de vuelta, porque venimos de años viviendo o montados arriba de un negocio que no es un negocio genuino, sino que tiene que ver con haber ocultado mucha ineficiencia atrás del precio o la remarcación continua o el resultado por exposición a la inflación, ¿no? Así que nada, es eso lo que me hace reflexionar y agregarles a una charla que la verdad que es súper completa y
y muy didáctica. Gracias, Gastón, Tengo un por comentario, todo. Dale, adelante, adelante. Bueno, no, Alejandro es director solamente de que operaciones del campus Sesama Virtual Business School, ¿sí? Así que dale, adelante. no, Martín recién subió al chat un link para que quienes deseen tener el material, un resumen, que carguen ahí los datos, porque yo lo estaba pidiendo a través del chat, pero va a ser más práctico que lo suban en ese link. Ahí lo que deberían poner son los datos a donde tenemos que No, enviar donde dice la ahí, fíjense en documentación. 1443, ¿sí? Donde dice Martín Vasallo, hacer clic ahí, nos ponen los datos y les mandamos una síntesis de lo que vimos hoy y la bibliografía para el que quiera profundizar, porque abre todo el mundo, ¿no? Porque pónganse a pensar Ahí en lo anclé cuántos para que libros se quede. habla del número eh, invisible. No, no existe, es todo un mundo para empezar a desarrollar en los que estamos en el área comercial. Así que va a ser un gusto. Ahí les mandamos bueno, una síntesis, si quieren más material nos vuelven a pedir, va a ser un gusto. Bueno, gracias Ale por el comentario. Eh, Les mandamos un abrazo a todos, les agradecemos el tiempo. Si alguien se quiere quedar con alguna pregunta puntual, nos quedamos un ratito y si no, les mandamos un abrazo muy fuerte a todos, que terminen bien el día. Muchas gracias por participar.